Voy a sacar un poco más, un touch. Listo. Ya. A ver, nos da esa expresión. El teorema, bueno, teorema 1 de la parte B me decía, si el polinomio dividendo y divisor se le divide una cantidad diferente de 0, el resultado debe ser lo contrario. Si al comienzo es dividido, en la parte final debo de multiplicar dicha cantidad. Me pide calcular el resto y me da esta ecuación. Tengo x al cuadrado menos 3, factor de x menos 2, ¿entre quién? Entre x al cuadrado menos 4. Profe, ¿qué te parece si esta expresión de aquí, mira, mira? Yo lo conozco, P. Ah, ¿lo conocemos? Claro que sí. Es una diferencia de cuadrados. ¿Cómo sería? Mira, sería lo que es x al cuadrado menos 3, ¿factor de quién? Del x menos 2. Ah, acá la diferencia sería x más 2, ¿por quién? Por x menos ¿cuánto? Menos 2. Listo. ¿Para qué hemos hecho eso? Para tener términos iguales. Ah, ya. A ver, profito, mira, 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 mira. Empezamos a aplicar. Si al dividendo, mira, cuando yo tengo términos iguales, chicos, me conviene eliminar esos términos. ¿Cómo? X al cuadrado más 3, factor de x menos 2. Voy a dividir entre término común que tenga menor exponente. Como son iguales, voy a dividir simplemente entre ese término, entre x menos 2. Si al dividendo le divido entre x menos 2, para que la expresión no cambie, al divisor también debo dividir entre esa expresión. O sea, x más 2, x menos 2. Y esta parte también voy a dividir entre ¿cuánto? Voy a dividirlo lo que es entre x menos 2. Listo. ¿Para qué hemos hecho eso? Hemos hecho justamente para que yo pueda simplificar. Mira, x menos 2 con x menos 2 se va, x menos 2 con x menos 2 se va. ¿Qué me estaría resultando? Me quedaría lo que es el x al cuadrado más cuánto, más 3. ¿Entre quién? Entre el x más cuánto, más 2. Ahí está. En acá empezamos a aplicar el teorema de resta. Primer paso. Primero, el divisor voy a igualar a cuánto? El divisor se tiene que igualar a 0. Segundo paso, se despeja x. El más 2 pasa con signo cambiado. El más 2 viene con signo menos 2. Y por último, tercero, ¿qué voy a hacer? ¿Reemplazar en dónde? Voy a reemplazar en el dividendo. Ahí, allá. El dividendo es x al cuadrado más cuánto? Más 3. Vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale x? Menos 2. Sería menos 2, pero esta expresión con elevado al cuadrado. ¿Listo? Y esa parte me dice más 3. Menos 2 al cuadrado, ¿cuánto es? Profe, menos 2 al cuadrado es 4. ¿Ya? 4 más 3, ¿cuánto me quedaría? 4 más 3 sería 7. O sea, ¿el residuo va a ser 7? No, no es eso. ¿Por qué? Si a la parte inicial yo he dividido una cantidad diferente de 0, a su resultado voy a hacer lo contrario. ¿Qué voy a hacer? Si al comienzo he dividido, a la parte final voy a multiplicar. ¿Voy a multiplicar por cuánto? Por x menos 2. Con eso, ¿qué tendríamos? El residuo. Digo, el residuo de x va a ser igual a cuánto, mira, entra a multiplicar, 7 veces x, menos cuánto, menos 14. ¿Mi resto sería eso? Sí, chicos. Nuestro resto sería simplemente esa expresión, nada más, ¿ya? Listo. Continuando, profe, continuando en la parte de aquí, vamos a pasar al teorema número 2. Teorema número 2. ¿Qué me dice el teorema número 2? Si el polinomio p de x, que dice, es divisible separadamente si el polinomio p de x es divisible separadamente por los binomios x más a, x más b y x más c. ¿Ya? Si el polinomio p de x te dice que es divisible separadamente por los binomios x más a, x más b y x más c, entonces el mismo polinomio p de x será divisible por el producto de ellos. ¿Ya? El mismo polinomio p de x será divisible por el producto de ellos. ¿Cómo es este teorema? A ver, el teorema número 2 me está diciendo, yo voy a tener un polinomio, ¿ya? Voy a colocarle al polinomio p de x.
Si ese polinomio p de x yo le divido entre x más a, y a ese mismo polinomio p de x yo le divido entre x más b, y ese mismo polinomio p de x yo le divido entre x más c. Me dice que es divisible. Profe, yo me recuerdo, cuando dijimos, o cuando hablamos de clases de divisiones, existía la exacta y la inexacta. La exacta se le conoce como divisibles. Si el polinomio p de x se divide entre x más a, me dice que son divisibles, o sea, el residuo es igual a ¿cuánto? A 0. Este polinomio p de x, ahí me dice que es divisible entre x más b. Quiere decir que su residuo ¿cuánto vale? También me resulta el valor de 0. ¿Y qué más? Tengo el polinomio p de x dividido entre x más c. A ese o esa división me va a resultar ¿cuánto? El valor de 0. O sea, al mismo polinomio te dice que es divisible separadamente por los binomios x más a, x más b, x más c. Acá nace justamente el teorema número 2. ¿Qué me dice el teorema número 2? El teorema 2 me está diciendo lo siguiente. Entonces, el mismo polinomio p de x, si yo lo divido entre el producto de estos tres, o sea, entre x más a por x más b y por x más c. Me pregunta cuál sería su residuo. En este caso de acá, el residuo de x sigue siendo ¿qué cosa? Sigue siendo lo que es el valor de 0. Es lo que me dice el teorema número 2. ¿Está bien, chicos? A ver, acácito. Si al polinomio p de x es divisible separadamente por los binomios x más a, x más b, x más c, separadamente, o sea, su residuo es igual a 0, es igual a 0, es igual a 0, al mismo polinomio, si yo lo divido entre el producto de estos tres, me va a resultar que su residuo sigue siendo ¿cuánto? Sigue siendo lo que es el valor de 0. ¿Hay problemas con eso? Sí, sí hay problemas con eso. ¿Ha entrado? Sí, también ha entrado lo que es en examen de admisión. Por eso tenemos que memorizarnos, ¿no? Saber de memoria estos teoremas. Y por último, el teorema número 3. A ver, teorema número 3. ¿Qué me dice el teorema número 3? Es algo similar, es algo similar. Si al polinomio p de x colocamos aquí, se le divide separadamente por los binomios x más a, x más b y x más c, ¿ya? Si el polinomio p de x se le divide separadamente por los binomios x más a, x más b y x más c, y me resulta el mismo residuo, y resulta el mismo residuo, ¿ya? Entonces, al dividir el polinomio p de x entre el producto de ellos, nos resultará el mismo residuo. O nos resultará el mismo residuo. Profe, ¿cómo es esto de aquí? A ver. Algo similar. Si tengo el polinomio p de x y yo lo divido entre el binomio x más a, y ese mismo polinomio p de x yo lo divido entre el binomio x más b, y ese polinomio p de x yo lo divido entre ¿cuánto? Entre x más c. Y te resulta, bueno, el teorema te dice, si al dividir esta expresión te resulta, digamos, un número k, y ese mismo polinomio, si yo divido entre una expresión diferente, y me resulta el mismo residuo k, y al mismo polinomio p de x, si yo lo divido entre x más c, y me resulta el mismo residuo k, acá nace el teorema. ¿Qué me dice el teorema? Entonces, al dividir el polinomio p de x
entre el producto de estos tres. O sea, entre x más a por x más b por x más c. ¿Cuál sería su residuo? El residuo de x va a seguir siendo ¿qué cosa? Va a seguir siendo la misma constante. ¿Está bien? Ese va a ser lo que es el teorema número 3. ¿Los chicos? Simple y sencillo, ¿no? Son casi similares. Pero acá me dice divisibles. ¿Hay problemas con esto? Sí, hay ejercicios con eso. Si has visto tu fichita, te habrás percatado que hemos colocado problemas de esa expresión, ¿no? Aplicando eso. A ver, lo borramos todo y empezamos con algunos ejemplos para empezar con la fichita. Practicando. Me pide hallar el resto. Hallar el resto de la siguiente división. Ya, nos pide calcular el resto de la siguiente división. Te coloco esto. 2 veces x a la 119 más 1 entre x al cuadrado menos x, y acá me dice que voy a sumarle más 1, ¿ya? Listo, a ver, intenten primero ustedes 2x a la 119 más 1 entre x al cuadrado menos x me dice más 1. A ver, chicos, me pide ya su resto, rapidito. ¿Cuánto sería su resto de esa expresión que estamos viendo, no? ¿Cuánto sería? Va a ser algo complejo, ¿no? Cuidado que digas, profe, primer paso igual vamos a 0, voy a despejar. No, date cuenta que tienes 2x. El punto es tratar de reducirlo a un solo x. Entonces, para eso, profe, cuando yo veo x al cuadrado menos x más 1, siempre tienes que recordarte de los productos notables. ¿Cuál? El producto notable de suma de cubos, ¿te recuerdas? O el producto notable de diferencia de cubos. Profe, suma de cubos. Yo sé que es a más b. ¿Factor de quién? Factor de a al cuadrado menos en a por b más b elevado al cuadrado. Y si hay diferencia, yo me recuerdo que empezaba con menos a menos b. Factor de a al cuadrado más a por b más b elevado al cuadrado. Lo que casi siempre te van a dar en teorema de resto, o es esto, o es esa parte de acá. ¿Está bien? En este caso, mira esto. ¿Te percatas? Entonces, ¿qué me conviene hacer? Multiplicar una cantidad tal que cuando yo multiplico esto por esto, te va a resultar simplemente esto que vamos a hacer. Ah, ya. ¿Qué te parece si a la expresión, profe, al dividendo, le voy a multiplicar una cantidad no nula, y al divisor debo multiplicarle la misma cantidad? X al cuadrado menos x más 1, profe, ¿qué me conviene multiplicar x más 1? Y para que no varíe, también voy a multiplicarle ¿cuánto? También voy a multiplicar lo que es el x más 1. Ahí está. Listo. Ah, genial, profe. X más 1, tal que eliminándolo, te queda el valor de 1, y 1 multiplicado por eso sigue siendo la misma expresión y no ha cambiado nada, ¿ya? Listo, estamos aplicando ¿qué? El teorema número 1. ¿Te recuerdas? Ah, profe, el teorema 1 me decía, si al dividendo y al divisor le multiplicamos una cantidad no nula, aquí está, ¿qué va a pasar? Entonces, a su resultado, debo de hacer lo contrario. Si he multiplicado, a la parte final debo de dividir dicha cantidad que he multiplicado, ¿ya? A ver, vamos a operarlo. Sería 2 veces x a la 110 más 1. ¿Multiplicado por quién? Por lo que es x más 1. Esta expresión voy a dividirlo entre, mira. Vamos a dividirlo entre el producto de estos dos últimos. Al multiplicar x menos 1, o bueno, x al cuadrado menos x más 1 por x más 1, me resulta lo que es el x al cubo más ¿cuánto? Más 1. Bueno, elevado al cubo, ¿no? Es una suma de cubos, ¿ya? Pero, profe, 1 al cubo sigue siendo 1. Lo cambio o lo elimino y no afectaría nada, porque es lo mismo. Una vez que ya tienes, mira, solo el x, aplicamos el teorema de resto. ¿Qué me decía? Primer paso. El divisor se igualaba a ¿cuánto? El divisor se igualaba a 0. Segundo paso. Despejaba. X al cubo, ¿cuánto vale? X al cubo me dice que vale ¿cuánto? Tercer paso, ¿qué cosa es? Reemplazar en el dividendo. A ver, tenemos el dividendo. 2 veces x
a la 119 más 1, multiplicado por ¿quién? Por lo que es el x más 1. Voy a reemplazar en aquellas ecuaciones que tengan exponente 3 o mayor a exponente 3. Por ejemplo, este es mayor SASO, ¿ya? Voy a reemplazar eso, sí, tenemos que reemplazar eso. Pero voy a operarlo primero, para no estar teniendo problemas. ¿Cómo? Mira, distributiva, ¿ve? 2x a la 119 por x sería 2 veces x a la 120. 2x a la 119 por 1 sigue siendo 2 veces x a la 119. Ahora, 1, aunque sea ese color. 1 por x sigue siendo x. 1 por 1 me sigue resultando ¿qué cosa? Me sigue resultando el valor de 1. Continuamos. Voy a darle la forma de x al cubo. ¿Cómo sería en esa forma? 2x al cubo a la 40. 3 por 0, 0. A ver, profe, parece 1 ya. Bueno, 3 por 4, 2z. ¿Ya? Más, acá. Quiero que sea x al cubo. Ahí está x al cubo. Ahora, ¿cuánto sería? Acá sería la 39. 3 por 9, 27. Quiero que sea 9. Entonces, ¿por qué? Por un x elevado al cuadrado. Ahora sí sería con 9. ¿Más cuánto? Más x y más 1. Chicos, estamos aplicando simplemente teoría de exponentes. Nada más, nada más. ¿Ya? Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a reemplazarlo. Mi tarea es reemplazar. ¿Dónde voy a reemplazar? En todas o aquellas ecuaciones que vea x al cubo. Acá, por ejemplo, mira, x al cubo. Acá, por ejemplo, mira, x al cubo. Allá sería el 2, x al cubo. ¿Pero cuánto vale x al cubo? Menos 1. Reemplazamos eso. X al cubo me dice que vale menos 1. ¿Pero está elevado a cuánto? Está elevado a la 40. Sigue elevado a la 40. Más 2 veces por x al cubo. ¿Cuánto vale x al cubo? De nuevo me dice que vale menos 1. Colocamos aquí, menos 1. Pero me dice que está elevado a cuánto? A la 30. Multiplicado por x al cuadrado. Acá no puedo reemplazar, no, porque es menor a x al cuadrado. ¿Ya? Me dice, voy a sumarle más x, y a la parte de acá voy a sumarle más 1. Listo. A ver, operando. Todo número negativo elevado a un exponente par se convierte en positivo. 1 sería 1 por 2, me sigue resultando el valor 2. Acá, menos 1. Todo número negativo elevado a un exponente impar sigue siendo negativo. Me quedaría menos 1. Menos 1 por 2 sería menos 2. ¿Multiplicado por quién, pero? Por x al cuadrado. ¿Más cuánto? Más x y más 1. Profe, ¿qué me quedaría? Me estaría resultando así. 2 veces x al cuadrado, bueno, menos 2 veces x al cuadrado, más el valor de x, 2 más 1, ¿cuánto sería? Más el valor de ¿cuánto? De 3. ¿Es mi resultado? No, no es tu resultado. Si a la parte inicial yo he multiplicado una cantidad diferente de 0, a la parte final debo de hacer lo contrario. O sea, debo de dividir dicha cantidad. Voy a dividir, ¿qué cosa? Voy a dividir lo que es el x más 1, la cantidad que he multiplicado, ¿no? Profe, ¿ahora qué voy a hacer? En la parte del numerador, ¿qué te parece si factorizamos el menos? ¿Qué me quedaría? 2x al cuadrado menos x menos 3. ¿Me dice entre cuánto? Entre x. ¿Para qué hemos hecho eso? Porque parece que es una aspa simple. ¿Cómo? Mira, x. Acá sería ¿cuánto? 2 por 1. Acá me quedaría ¿cuánto? Un 3 por 1. Acá sería un negativo, acá sería un positivo, y date cuenta que sí te resulta la parte central. Ya. Entonces sería el menos horizontalmente x más 1. ¿Por quién? Por 2x menos 3. ¿Entre cuánto? Entre el x más cuánto, más 1. Ahí está. ¿Qué voy a hacer? Eliminar x más 1 con x más 1, se va. Esto de acá es mi resto, recién es su resto. Mi resto de x me resultaría el signo negativo entre multiplicar. Menos 2 veces el valor de quién. Menos 2 veces el valor de x. Menos por menos sería más. ¿Más cuánto? Más 3. Mi resto va a ser menos 2 veces x más cuánto, más 3. ¿Sencillo? Sí. Creo que es simple y sencillo, ¿no? A ver, ponemos otro ejemplito. Borramos esto. Ejemplo número 2. Te pide hallar el resto. Hallar el resto de la siguiente división. Me pide calcular el resto de la siguiente división. A ver, y me da la siguiente expresión.
X menos 1 a la 20. Por X al cuadrado más X más 3. Esta parte entre quién? Esto me dice entre X menos 1 a la 19. ¿Multiplicado por quién? Multiplicado por lo que es por X más ¿cuánto? Ahí está. Nos pide calcular el resto de la siguiente expresión. A ver, ¿qué podríamos realizar ahí? Intenta en tu casa, agarra una hojita y chavita. Agarra una hojita e intenta. No, la única forma que vas a poder es intentando. Si tú no intentas, nunca vas a aprender. La única forma de que podamos aprender, chicos, lo que es el curso de álgebra es practicando, practicando y practicando. Otra forma no existe. A ver, me pide calcular el resto y te da la siguiente expresión. ¿Qué podríamos hacer ahí? Date cuenta que tenemos términos iguales. X menos 1, X menos 1. Ah, profe, como tengo términos iguales, me conviene dividir entre esos términos iguales. ¿Cómo? A ver. Sería así. X menos 1 a la 20 por lo que es X al cuadrado más X más 3. Esta expresión, ¿qué te parece si yo lo divido entre término común que tenga menor exponente? El que tiene menor exponente es X menos 1 a la 19. Voy a dividir eso. X menos 1 a la 19. Si al dividendo le he dividido entre X menos 1 a la 19, para que no se altere la expresión, al divisor también debo hacer lo mismo. Por X menos 2. Voy a dividir entre ¿cuánto? Voy a dividirlo entre X menos 1 a la 19. Ahí está. Listo. Si al dividendo le he dividido una cantidad, al divisor también debo de dividir dicha cantidad para que no se altere la expresión. ¿Con qué fin hemos realizado eso? Hemos realizado con el fin de poder simplificar algunas expresiones, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál? Mira, X menos 1 a la 19 con X menos 1 a la 19 se va. X menos 1 a la 19 con un hito de acá se elimina. Ah, ya, ¿qué me quedaría? Me queda lo que es el X menos 1 a la 1. Esto multiplicado por ¿cuánto? Por lo que es el X al cuadrado más el valor de X más ¿cuánto? Más 3. Pero dividido entre ¿cuánto? Me está quedando, mira, X menos 2. Dividido lo que es en X menos 2. Listo. Una vez hecho eso, ya tengo despejado el X, que va a ser un poco más sencillo. Aplicamos el teorema de resta. Primer paso. La parte del dividendo es igual a ¿cuánto? A 0. Segundo paso. El divisor es igual a 0, ¿no? Despejar. X ¿cuánto vale? 2. Tercer paso. Reemplazar en el dividendo. A ver, X menos 1, factor de X al cuadrado, más el valor de X más ¿cuánto? Más 3. X. Todo donde yo veo X, ¿cómo es X a la 1? Entonces, todo donde yo veo X voy a reemplazar el valor de ¿cuánto? El valor de 2. Sería 2 menos 1. El siguiente. A otra vez sería el valor de 2. Pero esta parte elevado al cuadrado más ¿cuánto? Más X. ¿Pero X cuánto vale? Otra vez 2. Y eso voy a sumarle ¿cuánto? Más 3. Listo. 2 menos 1, 1. 1 multiplicado por 3 expresión sería esta expresión. 2 al cuadrado, 4. 4 más 2, ¿cuánto es? 4 más 2 es 6. 6 más 3, ¿cuánto sería? 6 más 3 sería el valor de ¿cuánto? De 9. 6 más 3 me resulta 9. ¿Este es mi resto? No. Tu resto no es este. ¿Por qué? Porque a la parte inicial le hemos dividido entre x menos 1 a 19. Entonces, a la parte final debo de hacer lo contrario. Debo de multiplicar por ese x menos 1. ¿A la cuánto? A la 19. ¿Mi respuesta sería eso? Sí. Nuestro resultado sería simplemente eso. ¿Listo, chicos? Con esto terminamos la teoría. Ahora agarren la ficha, si por favor lo han impreso, o descárguenlo, lo que he enviado, lo que es en el Classroom, ¿no? Classroom, ahí lo hemos enviado. Ya tenemos lo que es una ficha de teorema de resto. ¿Vamos a trabajar eso? Sí, tenemos que trabajar esa fichita. Listo. Venimos a la parte de acá. Listo. A ver, problemas. Ficha.
Comenzamos con el problemita número 1. A ver, ¿qué me dice el enunciado número 1? Hallar el resto de la división, que me da esta parte de acá. 5x a la 21. Empieza a practicar en tu hojita, ¿ve? Agarra una hojita en tu casa y empieza a practicar. No estés sentado ahí mirándome, ¿no? Intenta. Ya tienes la ficha, a ver, intenta y luego compara con los resultados que vamos a sacar. Hallar el resto de la siguiente división y dar como respuesta la suma de los coeficientes de dicho resto. Te pide hallar el resto de esa división y hallar la suma de coeficientes de dicho resto. En este caso, puedo despejar de forma directa lo que es x. Aplicamos los pasos. Primero el divisor se le va a dar a cuánto? A 0. Segundo, ¿te recuerdas que debo despejar? X al cuadrado me dice que es igual a cuánto? X al cuadrado me dice que es igual a menos 1. Tercero es reemplazar ¿en dónde? Voy a reemplazar en el dividendo. Copiamos el dividendo primero, ¿ya? 5x a la 21 menos 2 veces x a la 14 más x al cuadrado y aparte de aquí voy a restarle menos 7. Voy a darle la forma de x al cuadrado a las expresiones que pasen o que sean iguales a 2. El que pase es esto. Pasa, 21, 14 pasa y es igual. Entonces debo de darle la forma. 5. Tiene que ser x al cuadrado. ¿Por cuánto sería acá? Dirás, profe, ¿por 10? Claro que sí, por 10. 2 por 10, 20. Pero quiero que sea 21. Lo multiplicamos por un x. Estoy aplicando teoría de exponentes. El siguiente sería menos 2, x al cuadrado, ¿a la cuánta? A la séptima, 7 por 2, 14. X al cuadrado ya, ahí está, lo dejamos así nomás. Pero aparte de aquí voy a restarle menos 7. Y tenemos esto. Tengo el x al cuadrado. Ahí está, mira, el x al cuadrado. Aquí está el x al cuadrado. Y por aquí está lo que es el x elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale el x al cuadrado? Me dice que resulta menos 1. Sería entonces 5 multiplicado por ¿cuánto? Multiplicado por menos 1. Ahí está. Estoy reemplazando. Todo donde yo veo x al cuadrado, el valor de menos 1. Sería elevado a la décima y multiplicado por x. Acá no puedo reemplazar porque es menor, que es x a la 1. Solo reemplazo en expresiones que es x al cuadrado o mayores que x al cuadrado. Menos 2 veces acá, ¿qué sería? Profe, de nuevo es el valor de menos 1. ¿Listo? Y esta expresión me dice que está elevado a la z. Más, ¿quién? Más el x al cuadrado es menos 1. Y acá voy a restarle ¿cuánto? Voy a restarle el valor de ¿cuánto? Menos 100. Listo. Ahí está. Operamos todo número negativo elevado a un exponente par se convierte en positivo. Menos 1 a la décima es 1 por 5, 5. 5 por x, le sigue resultando el valor de 5 veces x. Pasamos acá. Menos 1 a la séptima. Todo número negativo elevado a un exponente impar sigue siendo negativo. Menos 1 por menos 2 sería más 2 más por menos. Me queda el valor de menos y menos 7. ¿Cuál sería? Mi resto sería, profe, colocamos acá el resto de esta división. Va a ser igual a 5 veces x menos, profe, ¿cuánto sería? Menos 6. Ahí está. ¿Pero qué nos pide calcular? Ahí vamos a leer. Lo que nos pide calcular es hallar la suma de coeficientes de dicho resto obtenido. Suma de coeficientes. El coeficiente acá sería 5 y el coeficiente ¿cuál sería? Nos unimos acá. Suma de coeficientes 5 menos 6. ¿Cuándo sería? Mi respuesta en este caso me quedaría simplemente el valor de menos. ¿Nada más? Sí. Simplemente es eso. A ver, pasaremos al problema número 2. El problema 2, ¿qué me está diciendo? El problema 2 me dice, a ver, con respecto a la división, tengo esta parte de acá, 3x a la 72, más 5 veces x a la 17, más 3 veces x menos ¿cuánto? Menos 5. A esto voy a dividirlo entre, bueno, x al cubo más 1. Listo. ¿Algo similar? Sí. Con respecto a la división, bueno, en las proposiciones escribir v si es verdadera o f si son falsas, y te da esas proposiciones. Empieza ya. El resto te pregunta si es 5x al cuadrado más 3x menos 2. Te pregunta la suma de coeficientes del resto es 6. Otra pregunta que me haces, el término independiente del resto te dice si es 2. La secuencia correcta es, nos pregunta, ¿no? A ver, intenten rápido ustedes, chicos. Intenten rapidísimo. Practica en tu caso, practica en tu casa. Agarra una fichita o agarra una hojita, ya te dije ya. Intenta. ¿Qué podríamos realizar ahí? Claro que todas las preguntas que te haces en función del resto. Bueno, entonces voy a calcular lo que es su resto. Para eso
eso vamos a aplicar el teorema de quién? Voy a aplicar el teorema de resto. ¿Ya? A ver, empezamos. Primer paso. Primero, ¿qué está? El divisor es igual a 0. Listo. Segundo paso, ¿cuál es? Despejar. Voy a despejar x. X al cubo me dice que es igual. Más 1 pasa a restar. Menos 1. Tercero, ¿cuál es? Reemplazar en dónde? En el dividendo. Tenemos el dividendo. Hazlo con calma. Si aún no dominas, bueno, no dominas lo que es teorema de resto, hazlo con calma, ¿no? Tómate el tiempo que sea necesario, no hay ningún problema. La única forma que vas a aprender es haciéndolo paso a paso. Quiero reemplazar x al cubo en aquellas expresiones que sean mayores o iguales que 3. Por ejemplo, mayor, menor. Sí o sí debemos de reemplazar aquí. Profe, ¿cuánto por cuánto sería? Acá va a ser claro, lógicamente, x al cubo. Ahora la pregunta es, ¿por cuánto sería? A ver, tienes que ver eso. ¿Cuánto te conviene? A ver, 72 por cuánto, chicos, me estaría resultando esa expresión. Rápido. Al toque, al toque, al toque. ¿Cuánto sería? 3 por 4, 12. Llevo 2. Llevo 3 por 2, 6 más 1, 7. Ahí está. Acá. Más 5 veces x al cubo. ¿Qué te parece si esta expresión la multiplicamos por 5? 5 por 3, 15. Quiero que sea la séptima. Ahí está. 5 por 3, 15 más 2, 17. Continuamos. Más 3 veces el valor de x. Y acá voy a restarle ¿cuánto? Menos. Ya está. A ver, lo borro esto. En aquellas expresiones que vea x al cubo, menos 1. Aquí está. X al cubo. X al cubo que me dice que vale menos 1. Vamos a reemplazarlo entonces. 3 por x al cubo. X al cubo me dice que vale ¿cuánto? Menos 1. Buscamos acá. Menos 1, pero esta expresión elevado a la 24. Más 5 veces por x al cubo. ¿Pero cuánto vale x al cubo? De nuevo vale menos 1. Y esta expresión me dice que está elevado a la quinta. Pero multiplicado por x al cuadrado. Más 3 veces ¿quién? X. Y esto voy a restarle ¿cuánto? Voy a restarle lo que es el valor de menos 1. Listo. Acá, menos 1. Menos 1 a la 24, profe, todo número negativo elevado a un exponente par se convierte en positivo. 1 por 3 sigue siendo el valor de 3. Menos 1 a la quinta, todo número negativo elevado a un exponente impar sigue siendo negativo. Menos 1 por 5, menos 5. Menos 5, x al cuadrado. ¿Listo? Me quedaría menos 5 veces x al cuadrado. Más 3 veces el valor de x. 3 menos 5. ¿Menos cuánto? Menos 2. ¿Ese sería mi resto? Sí, mi resto sería eso. A ver, empezamos a contestar las preguntas que nos hace. Una de las preguntas que me ha hecho es... La primera, el resto es 5x al cuadrado más 3x menos 2. A ver, la primera, ¿sería verdadera o falsa? Es menos 5 veces x al cuadrado, te pregunta, bueno, más. El resto te pregunta en la primera si es 5 veces x elevado al cuadrado más 3 veces x menos 2. Sería automáticamente falso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, profe? Porque es menos, no es más. Sería falso. El segundo enunciado. ¿Qué me dice el segundo enunciado? El segundo enunciado me pregunta lo siguiente. La suma de los coeficientes del resto es 6. La suma de los coeficientes del resto me pregunta si es 6. Suma de coeficientes del resto. Pregunta si es igual a 6. Vamos a ver acá. Hay que sumarlos. 5 menos 2. Porque 5 menos 2 es 3. 3 más 3 me resulta 6. Claro, sería automáticamente ¿cuánto? ¿Verdad? Sí es verdadero. Pasamos. Oye, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? El resto es esto, maldita sea. Es falso, 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 falso. Mi resto es esto. Estoy paleteando. Mi resto es esto. El segundo enunciado, suma de coeficientes del resto es 6. Suma. Menos 5, menos 2, ¿cuánto sería? Profe, menos 7. Menos 7 más 3, ¿cuánto es? Menos 7 más 3 es menos 4. Es menos 4. Te dice que 6 sería automáticamente falso, ¿no? ¿Listo? Tendríamos lo que es falso y falso. Pasamos al último. El término independiente de resto te pregunta si es 2. Oye, acá pasamos. El tercero. El término independiente te pregunta si del resto es igual a 2. Vamos hablando claro en función del resto. ¿Cuánto es? ¿Por ende qué sería? Falso. Respuesta que es falso, falso y falso, ¿no? Y listo. Sería recontra falso. Todas las preguntas que nos hacen. Pasaremos al problemita
número 3. A ver, ¿qué nos dice el enunciado número 3? El resto de dividir de detectación. Listo, ahí está. El resto de dividir x menos 1 a la séptima menos 3 factor de x menos 1 a la cuarta más x menos 2 entre x al cuadrado menos 2x menos cuánto menos 3. Te pregunta el resto de dividir esa expresión, ¿cuál sería? ¿Ya? Vamos a borrar esto. Profito, Dime, Harold. volvemos a entrar, profito. Ya, Harold, normal.